Muy bien, chicos, pues vamos a ir iniciando. Vamos entonces a ver cómo es que, por qué es que necesitamos anidar los ciclos if, else. Cuando nosotros tenemos un ciclo if, else, significa que solamente tenemos dos posibilidades. Las posibilidades que tenemos es que tengamos verdadero, es decir, la calificación en efecto es mayor que 90, y entonces eso significaría que la calificación es A. De lo contrario, entonces tendríamos y ahí es donde se abren las posibilidades. ¿Qué otras calificaciones tenemos? Por ejemplo, en el sistema de calificaciones americanos, lo que tenemos es que del 100 al 90 tenemos entonces A. Del 90 al 80 tenemos la B. Del 80 al 70 tenemos la C y así sucesivamente. Entonces ahí no tenemos solamente dos posibilidades, sino tenemos muchas más posibilidades. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos, a través de estas únicas dos oportunidades que nos da el if, que es tener lo que sea que nosotros queremos realizar en el caso de que la condición sea verdadera, y lo que sea que nosotros queremos realizar en el caso de que sea falsa. Al tener solamente las dos posibilidades, entonces eso significa que un solo if y un solo else no es suficiente. Pero si yo tengo la posibilidad de que cuando eso sea falso, vuelva a hacer la pregunta, es decir, vuelva a preguntar ahora una segunda condición, entonces volveré a tener la posibilidad del verdadero y el falso. Y después de eso podré volver a preguntar o hacer una siguiente condición y volver a tener o verdadero o falso. Y así sucesivamente. Entonces así lo que puedo ir viendo es que la cantidad de opciones se me pueden ir incrementando. Pero para realizar eso, entonces tengo que ir haciendo una comprobación primero, que por ejemplo que la calificación sea mayor que 90. Si es cierto, entonces me daré una A. En caso contrario, entonces ahora ya sé que mi calificación no está en este intervalo, no está en el intervalo de 100 a 90. Entonces la única posibilidad es que esté de 90 hacia abajo. Entonces voy a verificar si es mayor o igual a 80. Si es mayor o igual a 80, entonces le asignaré una B. En caso contrario, entonces voy a preguntar, eso significa que ya no está en este intervalo tampoco, pero puede estar más hacia abajo. Entonces ahí voy a volver a preguntar, pero ahora solamente por el 70. Y entonces ya con el 70, si es que la calificación fue mayor que 70, entonces ya sé que forzosamente debe estar en este intervalo. ¿Por qué? Porque al ir haciendo las decisiones sucesivas, entonces si fue aquí a este falso es porque la condición es falsa. Eso significa que la calificación no es mayor o igual que 90. Entonces, por lo tanto, solamente me quedará que sea B, C o D o F. Entonces, aquí cuando hago la condición de si es mayor o igual que 80, entonces es una B. En caso contrario, es una C y así sucesivamente. Entonces, con eso estoy logrando ir haciendo la evaluación sucesiva de las condiciones para garantizar que si las calificaciones están entre 90 y 100, o entre 80 y menor a 90, o entre 70 y menor a 80 y demás, entonces le voy a asignar la calificación adecuada. Para eso entonces lo que yo tendría que ir haciendo en términos del código es, yo aquí tengo esta que es mi condición. Mi condición es que la calificación sea mayor o igual que 90. Entonces, si la calificación, por ejemplo, es 98, entonces aquí esa condición es verdadera y lo que voy a hacer es imprimir en pantalla una A.
En caso de que sea contraria, es decir, que esta condición sea falsa, entonces lo único que me queda es que la calificación sea menor a 90. Entonces aquí yo ya no tengo que verificar si es menor que 90 y mayor que 80. ¿Por qué? Porque si fue falsa, es decir, si entré al else, es porque no queda otra posibilidad más que la calificación sea en efecto menor a 90. Entonces ya no voy a comprobar por si la calificación es menor que 90 y mayor que 80, mayor o igual que 80, sino simplemente por el mayor que 80. Y entonces, si esta condición es verdadera, entonces voy a imprimir la C. En caso contrario, entonces lo que voy a hacer es ahora sí comprobar si la calificación es mayor que 70. Nuevamente, si yo entré aquí a este else, es porque esa condición fue falsa. Y si esa condición fue falsa, entonces significa forzosamente que mi calificación es menor que 80. Porque de lo contrario hubiera entrado en el if. Entonces, aquí ya no tiene caso comprobar que sea mayor que 80 y, perdón, menor que 80 y mayor o igual que 70. Porque si entro a leer es porque es definitivamente menor al 80. Y entonces, en ese caso, si sí es mayor que 70, asignaré la C. En caso contrario, nuevamente, en caso contrario, este else lo que significa es que esta condición es falsa. Si esa condición es falsa, entonces forzosamente la calificación es menor que 70. Y entonces, si es menor que 70 y mayor o igual que 60, entonces le voy a asignar el D. En caso contrario, es decir, ya no fue mayor que el 6, entonces eso significa que ya no queda otra posibilidad. Aquí ya no vuelvo a hacer ninguna comprobación. ¿Por qué? Porque aquí, si entro al else, es porque definitivamente la calificación es menor al 60, y eso significa que tiene 59, 58, 40, 30, y eso ya es una F, que ya está reprobado. Entonces, de esa manera yo puedo entonces ahora no solamente tener mis dos posibilidades, que es cuando tengo el verdadero o el falso, sino lo puedo ir ampliando cuando a ese falso le voy asignando nuevamente una estructura if-else. Toda esa estructura pertenece a este else. Y luego en este else le vuelvo a asignar otra estructura if-else. Y esta entonces ahora le pertenece a este else. Y luego a este else le vuelvo a asignar toda esta estructura if-else y esta le pertenece a este else. Y con eso lo que estuve haciendo fue siempre ampliar las posibilidades. Ahora ya no solamente tengo dos opciones, sino tengo tantas opciones como yo lo requiera, simplemente anidando mis instrucciones. Es decir, a cada else le voy a dar otra vez un if para que pueda probar una segunda condición y entonces tenga nuevamente esas dos posibilidades, verdadero o falso. Y si requiero una más, entonces voy a tener otra vez una más y así hasta que pueda cubrir todas las posibilidades que tengo. Por ejemplo, cuando comparamos dos números, si n1 es mayor que n2, hasta el momento solamente vimos que teníamos dos posibilidades. Si n1 es mayor que n2, entonces definitivamente el más grande es n1. Y en caso contrario decíamos, si no, entonces el más grande es n2. Pero en realidad tenemos una tercera condición, que es cuando las dos cantidades son iguales. Si quiero comparar el 10 con el 10, pues el 10 no es mayor que el 10. Entonces, en ese caso, me queda una tercera posibilidad, que es que los dos números sean iguales. Entonces, aquí yo voy a comprobar por si es que n1 es el más grande. Si n1 es el más grande, entonces le voy a dar Cout, el máximo es, y entonces n1. En caso contrario, entonces significa que no fue n1 mayor que n2. Entonces lo que voy a verificar ahora es si n2 es mayor que n1. Si n2 es mayor que n1, entonces voy a imprimir el máximo es n2.
En caso contrario, entonces significa que N1 no fue mayor que N2, ni N2 fue mayor que N1. Entonces, eso implica que la única posibilidad es que sean iguales. Entonces voy a imprimir los dos números son iguales. Es decir, no hay un máximo porque los dos son iguales. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Yo tengo una maestra. No. Adelante. Bueno, es que lo que pasa es que en el ejercicio, creo que era el 13 que nos pedía de tres números, encontrar el más grande y el más chico. También estuve viendo así como de y si son iguales los tres o dos son iguales, pues no te puede decir cuál es el más grande y cuál es el más chico porque están repetidos. Así es. Y, y bueno, creo que sí le estaba poniendo el else así, pero sí me salía la instrucción de dos números son iguales, pero me ponía que uno era el más chico. Entonces ahí sí me confundía algo. Sí, ahí es porque tenemos que tener cuidado en cómo vamos anidando las instrucciones, porque podemos tener errores como este que voy a mostrarles aquí, que de hecho es muy común y a este problema se le conoce como el else enredado. ¿Sí? El else enredado, ¿por qué? Porque entonces nosotros estamos tratando de anidarlos, pero los anidamos en forma incorrecta. Por ejemplo, aquí yo tengo una condición. Si x es mayor que 5. Si x es mayor que 5, entonces enseguida compruebo si es que y es mayor que 5. Entonces, si estas dos condiciones son verdaderas, significaría que tanto x como y son mayores a 5. Pero entonces, en caso contrario, voy a poner que x sea mayor que 5. Entonces, este else, yo en teoría lo que quiero es que sea, que esté emparejado con el primer if. Sin embargo, el problema que tengo aquí es que este else se va a emparejar más bien con este if. ¿Por qué? Porque el else siempre se empareja con el, el siguiente o el if anterior. Cuando se empareja entonces con el if anterior, entonces significa que este else le pertenece a esta condición. Entonces no es si x es mayor que menor o igual a 5, sino es si es el y. Entonces, ¿de qué manera puedo solucionar eso? Es decir, si yo lo dejo tal cual como está, siempre el else se va a emparejar con el if anterior, siempre. Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que este se pertenezca a ese if. Y eso es lo que te puede estar pasando en ese momento. ¿Cómo podemos hacer para que el compilador pueda distinguir a cuál else o a cuál if me refiero? Lo podemos hacer utilizando las llaves. Porque entonces aquí lo que va a pasar es que este if, que es si x es mayor que 5, entonces si es verdadero, entonces va a entrar y va a ejecutar todo lo que está dentro de los paréntesis, dentro de las llaves, perdón. Y eso significa que va a comprobar primero si y es mayor que 5. Si y es mayor que 5, entonces va a imprimir esto. De lo contrario, no va a hacer nada porque aquí no tengo ningún otro else. Entonces aquí nada más estoy poniendo el puro if y entonces solamente tengo qué es lo que va a pasar si y es mayor que 5. Entonces si y es mayor que 5 me va a imprimir esto. De lo contrario no me va a imprimir nada. Y en este caso ahora sí, este else ya está emparejado con el if adecuado porque entonces ya tengo x. Si x es mayor que 5, si esa condición fuera falsa, ya no le va a hacer caso a nada de lo que viene entre las llaves que abren y cierran. Y entonces se va a ir directamente a este else y entonces me va a dar el resultado adecuado. Entonces, las llaves me pueden ayudar a precisamente ir haciendo ese emparejamiento para que no tenga algún problema como el que se puede presentar, que es, por ejemplo, si yo dejo el código tal cual como lo presenté aquí, lo que pasaría es que si x es menor
o igual a 5, digamos que x es igual a 5, esta condición me daría un falso y de inmediato no me imprimiría absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este if no tiene un else asociado a él. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que vamos a hacer es utilizar las llaves que abren y cierran. Si tienen dudas de si las requieren o no las requieren, por el momento las pueden usar todo el tiempo para que puedan ustedes ir viendo específicamente cuál if va con cuál else y así sea más fácil ir anidándolos. Ya poco a poco con la práctica ustedes se van a dar cuenta cuándo sí requieren esas llaves y cuándo no es necesario. Entonces, de esa manera ustedes pueden ahorita ir, a lo mejor van a ir englobando muchas con llaves que no se requieren, pero así van a poder ir entendiendo cómo van haciendo la estructura y después con la práctica les pueden ir eliminando todas esas llaves que a lo mejor algunas de ellas no sean necesarias. Entonces, no sé, Yair, si te quedó un poco más claro lo que Sí, puede maestro. estar pasando. Bueno, es que lo que hice, porque, bueno, estuve buscando así por qué me salían los dos y entonces lo que mejor hice fue poner un exit -1, que es para que el programa ya se acabe ahí, entonces lo puse y pues ya me funcionó, pero sí está bien poner eso. En general, el exit siempre lo vamos a dejar para cuando llegamos al punto que no es posible continuar. Por ejemplo, si estoy pidiendo saber cuál es la altura del rectángulo y me dicen -15, entonces le pongo error, el número debe ser positivo y entonces hago un exit para indicar que hubo un error. Pero en general lo que vamos a tratar de hacer es siempre irlos terminando en forma adecuada, es decir, ir haciendo la anidación correcta entre el if y el else. Pero si quieres, en un momento más vamos viendo ya tu código y ahí ya vamos haciendo las correcciones necesarias. Ok, maestra. Muy bien, por ejemplo, en este ejemplo yo voy a estar usando la estructura if-else para determinar qué operación es la que quieren realizar. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es solicitar dos números y voy a leer N1 y N2 y después le voy a pedir al usuario que me diga qué operación quiere hacer. Y entonces voy a tener cuatro posibilidades. Puedo hacer la suma, para lo cual me tendrían que dar el signo de más. Puedo hacer la resta. Puedo hacer la multiplicación, para lo cual me tendrían que dar un asterisco. O puedo hacer la división, que en ese caso me tendrían que estar dando una diagonal. Entonces, aquí lo que voy a ir haciendo es ir anidando este if-else para decidir la operación adecuada. Entonces, aquí le pido al usuario la operación y la operación es un carácter. Cuando hablamos de caracteres, entonces solamente puede leer una sola letra. La que ustedes quieran, incluso puede leer el signo de interrogación o el ampersand, un paréntesis o un número, pero solamente lee un solo carácter. Entonces, ahí leo ese carácter y lo siguiente que voy a hacer es entonces ahora comprobar cuál fue el carácter que me dio. Entonces, los caracteres válidos aquí son el más, el menos, el asterisco para la división y la diagonal. Esos son mis caracteres válidos. Pero el usuario me puede dar cualquiera, es decir, me puede dar un signo de interrogación, me puede dar un %, etcétera, etcétera. Pero yo solamente le voy a hacer caso a estos cuatro símbolos. Y entonces voy a decir si este op, que es este carácter, si esa operación es igual a más, entonces voy a imprimir la suma es N1 más N2. Y entonces aquí a ese if le corresponde este else. A este else, que significa que el operador no fue, la operación no fue un más,
Entonces, ahora me quedan estas otras tres posibilidades. Entonces voy a preguntar si es alguna de ellas. Entonces, en el else, a ese else le voy a asociar otra vez estos dos if else. Entonces voy a decir si el operador fue la resta. Entonces voy a imprimir la resta es n1 menos n2. En caso contrario, es decir, el operador no fue igual al símbolo de la resta, entonces lo que voy a hacer es decir, en caso contrario, y otra vez voy a hacer mi if else, que ahora estos le pertenecen a este else. Y entonces voy a verificar si fue un asterisco, entonces voy a hacer la multiplicación. En caso contrario, es decir, no me dieron un asterisco, entonces voy a nuevamente asociar un if y un else a este else. Y entonces ahora voy a hacer la condición sobre este, que es la división. Si el operador que me dieron fue una diagonal, entonces voy a hacer la división. Y en caso contrario, entonces significa por eliminación, porque primero comprobé si era un más y no fue. Después comprobé si era un menos y tampoco fue. Después comprobé si era un asterisco y tampoco fue. Y finalmente comprobé si era una división y tampoco fue. Entonces, lo que le puedo decir es que la operación es desconocida. Es decir, no puedo realizar la operación porque no sé qué me dio. A lo mejor me dio un gato o unas comillas o un signo de interrogación y nada de eso es válido. Entonces, ahí ya le voy a dar esta como el mensaje de salida. La operación es desconocida, no sé qué es lo que quieres realizar. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como vamos a irlos anidando en forma adecuada para que entonces yo pueda ir haciendo estas operaciones o estas discriminación de qué es lo que puede ir pasando. Entonces, vamos a ir revisando este ejercicio que ayer estuvieron haciendo, que es el de, ayer el lunes, que es justo el de los triángulos. Equilátero, escaleno e isósceles. Entonces decíamos en este ejercicio, el punto era ir discriminando entre todas estas posibilidades. Que un triángulo sea equilátero, que significa que todos los lados son iguales. Que un triángulo sea isósceles, que significa que solo dos de sus lados son iguales. O que un triángulo sea escaleno, lo que significa es que ninguno de sus lados sean iguales. Entonces, eso podemos ir haciendo anidando nuestras estructuras if-else. ¿Para qué? Para que entonces, en efecto, yo pueda ir discriminando, es decir, mis condiciones van a ser más sencillas porque voy a poder ir verificando. En todos los casos solamente tendré que verificar una posibilidad, es que sea escaleno. ¿De qué tipo de datos tienen que ser mis tres lados del triángulo? Flotantes. Tengo mi lado 1, mi lado 2 y mi lado 3. Y entonces le voy a pedir al usuario que me proporcione eso, justo esos tres lados. Entonces, si le voy a pedir al usuario que me dé esos tres lados,
Entonces voy a hacer el CI, donde le voy a pedir el lado 1. Recuerden que cuando usamos en una misma instrucción para leer los 3 números, tenemos siempre que usar este que es el operador de inserción. Si yo pongo comas o no pongo nada más los pongo separados, no en ninguno de los casos estaría diciendo que quiero leer 3 números, solamente de esta manera. Cuando tengo el operador de inserción entre cada una de las variables, es como sabe que lo que quiero hacer es leer 3 números. Después de ahí, entonces, ahora sí, voy a comprobar mis tres posibilidades. La primera posibilidad es que todos los triángulos, todos los lados sean iguales. Para que pueda hacer eso, las condiciones o los operadores relacionales siempre son binarios, que significa que solamente puedo utilizar dos variables para hacer para comprobar si son iguales. Entonces solamente puedo saber si L1 es igual a L2. Si están viendo mi pantalla, perdón, no pregunten si se está proyectando CodeBlocks. Perfecto, gracias. Entonces, en ese caso, tengo que usar mis operadores lógicos. Aquí, como quiero que los 3 números sean iguales, entonces tendré que usar mi operador AND, porque el AND me garantiza que las dos condiciones se cumplen. Entonces, aquí, si L1 es igual a L2 y L2 es igual a L3, entonces ya sé que forzosamente L1 debe ser igual a L2 y igual a L3. Si los 3 números son iguales, entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Y ya con eso ya lo comprobé. En caso contrario, entonces, si yo utilizo aquí un else, significa que la condición no se cumplió, es decir, una de las dos condiciones fueron falsas. O L1 y L2 son diferentes, o L2 y L3 son diferentes. Entonces, en ese caso, lo único que tengo que comprobar es si L1 es igual a L2 o si L2 es igual a L3 o si L1 es igual a L3. Es decir, con que una de estas se cumpla. ¿Por qué? Porque si esta condición fue falsa, significa que definitivamente los 3 no son iguales. Entonces ya no tengo que verificar por si alguno de ellos es diferente, porque si no entro en esta condición, significa que definitivamente uno de los dos lados no es iguales. Entonces ya no nada más tengo que comprobar si se cumple que L1 es igual a L2, o si L2 es igual a L3, o si L1 es igual a L3. Con que una de estas se cumpla, entonces ya sé que dos de los lados son iguales, pero el tercero no, porque si hubieran sido iguales los 3, hubiera entrado en esta condición. Entonces, de esta manera estoy discriminando. Ya no tengo que hacer una condición tan compleja porque en ese caso ya sé que uno de ellos no es igual. Y entonces en este caso, si tengo dos lados iguales y uno diferentes, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Y entonces, en caso contrario, ¿qué pasaría en este else? ¿Tendría que ser nuevamente otro if? No, yo solamente imprimir que es escaleno. Solamente tengo que imprimir el resultado, porque en este caso, si no se cumplió esa condición, es decir, si no hubo ningún par de lados que fueran iguales, aquí ya me dice que uno de los dos no son iguales. Aquí, si esta condición no se cumple, entonces lo que me dice es que ya no hay ningún lado igual.
Por lo tanto, la única posibilidad es que el triángulo sea escaleno. Y entonces, si se fijan de cómo lo estábamos haciendo en la primera sesión, donde tengo entonces que ir haciendo todas las condiciones mucho más complejas, cuando voy anidando, se va haciendo el programa mucho más simple porque me permite ir discriminando. Aquí compruebo primero si todos son iguales, y si todos son iguales, solamente queda que sea equilátero. En caso de que esa condición no se haya cumplido, entonces solamente me quedan dos posibilidades: o es isósceles o es escaleno. Y entonces voy a comprobar si es que alguno de los pares de los lados son iguales. Si alguno de esos pares es igual, por eso uso el o, porque ahí ya no me interesa que sean los tres iguales, sino que algún par de lados sean iguales. Entonces, si alguno de esos es iguales, pues entonces es un isósceles. En caso contrario, entonces ya no hay que hacer ninguna condición, porque entonces definitivamente no hay la posibilidad de que alguno de los lados sean iguales y por lo tanto será escaleno. Y con eso hace que mi programa sea mucho más simple para irlo escribiendo e ir razonándolo. Entonces, de nuevo, vamos a hacer con las comparaciones de los tres números, vamos a hacer algo semejante. Es decir, en ese caso vamos a encontrar cuál de esos son iguales. Y ahí tengo las siguientes posibilidades, ¿no? Es decir, si N1 es mayor que N2 y además N1 es mayor que N3, entonces, no, perdón, creo que ese es mínimo lo que buscamos, ¿verdad? Estoy buscando los dos, el mayor y el menor. Entonces, en ese caso, puedo ir estableciendo si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, entonces definitivamente N1 es el más grande. En caso contrario, entonces tendría que tengo las dos posibilidades, o es N2 o es N3, y entonces tengo que hacer esas comparaciones tal cual. No sé si queda claro o hay alguna duda o pregunta. Por ejemplo, aquí vamos a poner, me daría que es un equilátero. O si pongo, sería un isósceles. Y este es un escaleno. Dudas o preguntas que aún tengan. Queda claro cómo ir haciendo la discriminación para ir anidándolos. Sí, profesora. Entonces Maestra. no. Dime, Luis. Ok. Bueno, por ejemplo, en ese ejercicio, creo que, bueno, le hicimos las variables de los lados, pero en cada una determinamos que los lados eran diferentes. Aquí, bueno, me confundí un poco al momento en que pone if, que el lado 1 es igual al lado 2, el lado 2 es igual al lado 3 y el lado 1 igual al lado 3. Aquí. Sí. Ahí fue donde ya me confundí un poco. Porque, por ejemplo, para ese tipo de variables, primero, bueno, para que fuera el triángulo isósceles, puse que, no sé, que el primer ángulo era igual, que el lado 1 era igual al lado 2, pero que el lado 2 ya era diferente del lado 3, que era que era como un signo de exclamación no me acuerdo otro. Sí, si no anidamos las estructuras IFELs, entonces lo que tengo que hacer es que mis condiciones sean mucho más complejas. ¿Por qué? Porque entonces aquí me va a decir si es un triángulo equilátero, si los lados, si todos los tres lados son iguales. Pero en el caso del isósceles, si yo no anido,
Entonces tengo que comprobar justo eso. ¿Por qué? Porque aquí, entraría aquí si es equilátero. Pero si no lo es, entonces yo tendría que aquí comprobar que el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 2 es diferente del lado 3. Entonces, esa sería una primer condición, que es que son las características del triángulo isósceles. En el triángulo isósceles tengo dos lados iguales y uno diferente. Y entonces, pero ahí estoy comprobando que el lado 1 y el lado 2 sean iguales, pero esa no es la única que tengo que verificar, ¿cierto? En ese caso también tendría que verificar las otras posibilidades, que es que el lado 2 sea igual al lado 3 y por lo tanto sean diferentes del lado 1. Y entonces ahí ya estoy comprobándolo, que es que el lado 3 sea igual al lado 2, pero el lado 2 sea diferente del lado 1. Entonces ahí ya es la otra posibilidad y las tengo que ir anidando con un OR, porque entonces no es necesario que ambas se cumplan, sino con que una de las dos se cumpla, es decir, con que el lado 1 sea igual al lado 2 y el lado 2 sea diferente del lado 3. Y aquí lo mismo, que el lado 3 sea igual al lado 2, pero que el lado 2 sea diferente del lado 1. Y la otra posibilidad sería que ahora sea el lado 1 el que sea igual al lado 3, y entonces lo que tendría que comprobar es que el lado 2 es diferente del lado 1 o del lado 3, no importa. Y entonces así ya puedo comprobar si en efecto se cumplen con todas estas condiciones. ¿Es válido hacerlo así? Sí, por supuesto. Pero en ese caso no. Lo que yo tengo es que mis condiciones son mucho más complejas. Tengo que hacer todas estas verificaciones para que en efecto pueda saber si el triángulo es escaleno. Entonces, perdón, isósceles. Y después tendría que hacer nuevamente una comprobación para cuando son escalenos. Que ahí tendría que verificar que son diferentes, que todos son diferentes. Tengo que verificar que el lado 1 es diferente del lado 2 y el lado 2 es diferente del lado 3. ¿Se puede hacer así también? Sí, sí se puede hacer así también, pero las condiciones son más complejas. Tengo que hacer más operaciones que cuando las voy anidando. Permítanme 5 minutos. Muy bien, disculpen la interrupción. Ok, entonces, ¿sí se puede hacer así? Sí, también se puede hacer así, y así también puedo ir comprobando
y me va a dar el resultado que estoy esperando, ¿sí? Sí, también me puede encontrar cuando el triángulo es equilátero o cuando el triángulo es isósceles. Perdón, aquí sí me faltó una condición más, que es L1 sea diferente de L2, L2 sea diferente de L3 y L1 sea también distinto de L3. Entonces, ¿se pueden ir haciendo estas condiciones así? Sí, pero entonces tengo condiciones que son más complejas. Esto en términos de tiempo de ejecución me lleva más tiempo porque tiene que ir haciendo la comprobación para entonces darme el resultado adecuado. Entonces, ¿es posible hacerlo así? Sí, pero no es eficiente. Lo más eficiente es hacerlo como lo vimos al principio, simplemente haciendo entonces la anidación de ifs y else. No sé si eso queda claro, Luis. Sí, profesora. Entonces, nada más sería un poco más específico, en teoría. Sería más rápido. ¿Por qué? Porque entonces simplemente lo que está haciendo es, aquí por ejemplo, lo que está haciendo es haciendo todas las comprobaciones, es decir, va haciendo si L1 es igual a L2 y L2 es diferente a L3 y así sucesivamente. Entonces va haciendo, este es más específico, porque entonces va comprobando que cada uno de los datos cumplan las características, pero es más lento porque precisamente tiene que ir revisando cada una de las condiciones. Cuando lo hago de esa manera, que es entonces simplemente voy discriminando y por lo mismo voy haciéndolo más rápido porque nada más compruebo una vez si son iguales y después compruebo si solamente dos de ellos son iguales y después ya no hago ninguna comprobación, ya sé que es escaleno. Permítanme un minuto. Muy bien, entonces, simplemente lo que estamos haciendo aquí es que estamos haciendo la discriminación sobre los triángulos de una forma más eficiente, más rápida, porque aquí, por ejemplo, solamente hago 2 comparaciones y aquí hago 3 comparaciones en lugar de hacer las comparaciones como están puestos en este código, donde entonces estoy aquí nada más para discriminar si es isósceles, tengo que hacer 6 diferentes comparaciones y si es escaleno tengo que hacer otras 3, ya son 9 comparaciones, mucho más que aquí que solamente hago 5 comparaciones para hacer todo el programa. Entonces, esa es la ventaja que tenemos cuando los vamos anidando. Si no vamos haciendo la anidación, también se puede hacer, sí, pero mis condiciones siempre serán más complejas. Si queda eso claro, entendido. Sí, profesora, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, alguna otra duda o pregunta? Maestra, entonces como... Adelante, Brian.
Brian o Héctor. Le iba a preguntar, entonces para organizar, digámoslo así, el else, ¿lo podemos organizar como por la altura? O sea, para no usar llaves, lo organizamos como a la altura que esté. No, aquí por ejemplo, si yo hubiera hecho algo más, por ejemplo, aquí pongo cout en L, por ejemplo, aquí de inmediato me va a marcar un error. Y el error que me va a marcar es porque este else ya no lo puede emparejar con nadie. ¿Por qué? Porque recuerden que el if solamente puede reconocer una sola instrucción. Hasta donde llega este punto y coma es donde acaba mi if. Entonces, este else, aunque está a una altura diferente, ya no reconoce a quién le pertenece. Entonces, cuando tengo más de una instrucción, siempre tendría que poner las llaves que abren y cierran para determinar que todo eso es lo que está dentro del if. Entonces, realmente el irlos acomodando de esa manera es simplemente para que sea más fácil irlos viendo cómo se van anidando uno con referencia al otro. Y si se dieron cuenta, me lo pone automáticamente el compilador, es decir, ya aquí ya me dice, si yo vuelvo a poner aquí un if, ya me lo movió. Eso es simplemente para que te sea más fácil irlo viendo, pero no es necesario, ¿sí? Todo lo puedo poner a la misma altura y de todas maneras lo va a reconocer. Pero simplemente es más fácil, en este caso, así es más difícil ver que estos dos pertenecen al else. Pero así es más sencillo que estos están siendo anidados con el else. Entonces solamente es para ayuda visual, pero no es parte del código. ¿Sí? Yo lo puedo poner a la misma altura todo y no pasa nada. Pero lo que sí es, si yo tengo más de 2 instrucciones, entonces siempre tendría que estar poniendo las llaves que abren y cierran para que sepa dónde termina el if. ¿Quedó claro, Jair? Sí, maestra, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Sutil, ¿y sí me oigo? Perdón, Pedro, pero no alcancé a escucharte. Otra vez no te escuchamos, Pedro. Ok. ¿Ninguna otra duda o pregunta? Creo que no. Maestra, entonces, ahí si se le da play ese code, ¿qué le va a salir? Aquí, si me da el triángulo isósceles, por ejemplo, que es 10, 10. Entonces lo que va a pasar es que me da, en lugar de un solo espacio, me da 2. Ah, ok. Yeah. ¿Sí? Entonces, sí se pueden hacer varias instrucciones mientras le ponga los corchetitos, mientras ponga eso. Así es. Ah, Mientras vayas poniendo las llaves, puedes poner tantas como tú necesites. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces, estos ejercicios sí los podemos ir haciendo de nuevo como los hicimos ayer, o los podemos ir anidando, que siempre será mucho más eficiente. Entonces, los pueden dejar, si ya los terminaron ayer, los pueden dejar de esa manera. En caso contrario, sí les pido que mejor utilicen el if-else para que, anidado, para que se lo podamos hacer más simple. Algo adicional que también veíamos es que los caracteres también pueden ser comparados a través de los operadores relacionales. La razón por la que en realidad también pueden ser comparados es por el hecho de que todos los caracteres de la A a la Z, los números 1, 2, 3, los símbolos como el ampersand, el gato o el %, en todos los casos los leemos a través de caracteres que son, de variables que son caracteres. Y estos caracteres realmente dentro, en
en la computadora están representados con un número que está asociado al código ASCII. Entonces eso significa que dado que yo tengo a cada una de estas letras asignadas un número, entonces realmente también puedo hacer comparaciones tal cual como si fuera como utilizando los operadores relacionales. Por ejemplo, si yo quiero saber si si un carácter que leí es menor que la A minúscula y mayor o igual que la Z minúscula, lo puedo hacer con los operadores relacionales, es decir, puedo ir entonces haciendo las comparaciones para que yo pueda saber, por ejemplo, una letra minúscula debe ser mayor o igual que la A y menor o igual que la Z. Aquí sí está incorrecto, debe ser menor o igual que la Z. Y aquí también puedo comprobar, por ejemplo, si las dos variables son iguales y la variable es igual a A, entonces podría decir que las dos variables son iguales a A mayúscula. Aquí lo único que sí tengo que tener cuidado es que cuando utilizo caracteres, siempre están con las comillas sencillas, es decir, no puedo decir si la variable 1 es igual a A, sin comillas, porque entonces ahí estaría comprobando si la variable 1 es igual a la variable A. Pero si quiero comprobar si es igual a la letra mayúscula A, entonces tengo que ponerla entre comillas sencillas, y cuando lo escribo en el código eso se ve siempre de esa manera. Cuando yo pongo, por ejemplo, A, cambia su color a un color como amarillo para indicarme que en efecto esa es una estoy comparando con una letra. Si yo no pongo las comillas, entonces estoy comprobando contra una variable. Entonces, eso es porque también les voy a dejar algunos ejercicios con variables de tipo carácter. Entonces, para que lo podamos ir llevando a cabo. Entonces, vamos a ir haciendo algunos ejercicios más. Ya hicimos entonces los primeros 13, vamos a hacer en este caso sí no necesito los if, else anidados, nada más quiero determinar si un número es par o impar, y ya veíamos que para eso tengo que usar la operación de módulo, porque cuando el número es impar, por ejemplo el 5 módulo 1, me daría como resultado el 1, y por ejemplo, 587 módulo 1 también me daría como resultado un 1, lo cual me indica que es impar. Y es par siempre que esa operación me dé igual a 0. Entonces ahí tendría que ser un if, el número es módulo 2 es igual a 0, pongo par, else, impar. Y vamos a hacer también en este caso yo quiero hacer un promedio ponderado. Un promedio ponderado significa que no voy a hacer simplemente la suma de los valores y dividirlo entre 3. Sino que aquí cuando hago promedios ponderados lo que significa es que quiero darle mayor peso a alguno de los valores, en este caso al que ustedes lean como tarea. Entonces, el número que les dé como tarea, ese tiene que tener un porcentaje del 40%, y el examen 1 y el examen 2 van a tener la misma ponderación, que es 30%. Entonces, para encontrar ese promedio, simplemente lo que hago es sacar el 40%, que sería 0.4 por las tareas, más 0.3 por el examen 1, más 0.3 por el examen 2. Pero quiero que ustedes comprueben que en efecto todas las tareas están en una calificación entre 0 y el 10, es decir, que no me traten de dar que en las tareas tienen 20 o 200 o que en el examen tienen -1 o menos 10. ¿no? Entonces, lo que van a hacer en este programa es leer las 3 variables, tarea, examen 1 y examen 2. Y entonces vamos a comprobar que en efecto esas calificaciones todas están entre 0 y 10. Y si sí están entre 0 y 10, voy a calcular el promedio y entonces voy a dar el resultado. El promedio es y ya lo que te haya salido la operación. En caso de contrario, es decir, que si haya alguna calificación que esté fuera de rango, entonces voy a poner error, las calificaciones deben estar entre 0 y 10.
Y vamos a hacer este más, que es entonces solicitar el monto de la cuenta del agua. En este caso necesito comprobar que todos los números que me dan son positivos, porque nunca, aunque quisiera, ¿verdad? Nunca puedo deberle al organismo operador de agua menos 500 pesos. Puedo deberle 500 pesos, pero no menos 500. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a solicitar el, el promedio del costo anual y entonces dependiendo de lo que el usuario nos dé, ¿sí? Su promedio de costo anual es 75, si el promedio es mayor que 75 vamos a poner que desperdicias mucha agua, si está entre 75 y 25 entonces ocupas la cantidad típica de agua y si es menor que 25 entonces te decimos muy buen trabajo porque estás ahorrando agua, ¿sí? Entonces vamos a hacer, aquí sí vamos a necesitar ir anidando los if-else. ¿Dudas o preguntas de lo que van a hacer enseguida, que son estos 3 siguientes ejercicios? Yo, Adelante, Oscar. perdón, el 15, entonces nada más ocupamos un if, que es nosotros nos encargamos que se encuentre entre 0 y 10. De lo contrario, ponemos error, la calificación debe de estar entre 0 y 10. Así es. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profesora, yo tengo una. Entonces, por ejemplo, con el ejercicio 12 que es de los triángulos, si lo tenemos que pasar a anidado o así está bien. Si ya los terminaron, así los pueden dejar y ya no hay ningún problema. Pero si no lo han terminado, entonces sí prefiero que los haga ya anidando los if-else. Ah, ok, muy bien. Bueno, es que yo ya le mandé los tres, por eso le preguntaba. Si ya los mandaste, ya están bien. No hay ningún problema. Es más bien para que ustedes puedan ver si en efecto se puede hacer todo sin anidar if else, sí se puede hacer. Sí es posible solucionar todos estos ejercicios sin anidar ningún if else, pero es más eficiente cuando los vamos anidando, ¿sí? Eso es lo único que quede claro. Por eso, si ya los mandaste así, está perfecto, Luis, no tienes por qué cambiarlos, ya quedan así. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Maestra, bueno, mi compañero Pedro le mandó una duda por el chat. Sí, es lo que estaba leyendo ahorita, que dice Pedro que si usamos paréntesis para especificar dónde funciona nuestro if-else, afecta el tiempo en el que trabaja el programa. Okay. Cuando los especificamos hasta dónde está el if-else, lo hacemos con las llaves, no con los paréntesis. Los paréntesis son para englobar la condición que siempre tiene que estar entre paréntesis. Las llaves son para irme diciendo hasta dónde van y no afecta en nada la eficiencia porque precisamente están ahí para cuando quiero hacer más operaciones más complejas que simplemente hacer la impresión de un letrero. Aquí estamos haciendo primero estructuras if-else simples para que ustedes puedan ir entendiendo cómo se establece la condición y qué es lo que necesitamos hacer dentro del if una vez que esa condición se ha cumplido. Pero conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a hacer programas que vayan requiriendo más información, más procesos dentro de cada if-else. Entonces, en cada uno de ellos, simplemente lo que voy a ir poniendo es las llaves que abren y cierran para irlos englobando. Para cuando tengo muchas instrucciones, que eso es generalmente siempre lo que va pasando, ¿no? Aquí tengo más de una instrucción, ya tengo que tener las llaves que abren y cierran y voy anidándolos como se va haciendo. Entonces, eso no afecta en nada el desempeño, al contrario, es mejor para que en efecto podamos distinguir bien lo que tiene que hacer en el caso de que la condición sea verdadera y qué es lo que tiene que hacer en caso de que la condición sea falsa. ¿Sí quedó claro, Pedro? ¿Alguna otra duda o pregunta?
Perfecto, Pedro. Muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita son justo las 9. Vamos a irnos a grupos para que puedan ir trabajando y los voy a ir visitando para ver cómo van con la solución de estos programas. Y nada más, antes de que se me vaya a olvidar, les tengo que dar el anuncio de que el viernes no vamos a tener sesión. Nos pidió Secretaría General suspender las clases el viernes 5 de marzo para que ustedes puedan asistir a la facultad a emitir su voto por el consejero alumno. Entonces, no vamos a tener no vamos a tener clases, pero recuerden que sí están puestos en el portal de Didactic el quiz que tienen que hacer, pero es un quiz de 30 minutos que pueden hacer en cualquier horario desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. Entonces, es en el horario que ustedes pueden realizarlo. Solamente les va a llevar 30 minutos, entonces lo pueden hacer dentro de ese horario que está marcado, que me parece que termina hasta el 8 de marzo. Y por lo que el 5 de marzo no nos vemos por esta cuestión que nos solicitó Secretaría General, pero yo de todas maneras estaré en línea. Si ustedes quieren, si necesitan o tienen alguna duda, la podemos ir viendo a través del chat de Teams. Entonces, antes de que los mande a las diferentes salas, ¿tienen alguna duda o pregunta de qué se va a hacer en esta siguiente hora? No, profesora. Bueno, relacionado a lo del viernes, ¿ya les dijeron más o menos cómo va a estar la estructura o van a mandar un comunicado al correo? No, Luis, la verdad solamente nos mandaron un correo solicitándonos suspender actividades. Fue lo único que nos especificaron. Realmente no nos explicaron cómo se va a hacer el proceso o si les van a dar algún horario para evitar que haya aglomeraciones. La verdad no tengo idea, Luis. Yo esperaría que ya esté publicado algo ahorita en la página de la facultad o que nos manden un anuncio próximamente, pero déjame ver si ya hay algo, pero a nosotros no nos dieron ninguna indicación más que por favor suspender actividades y me parece que tampoco está en la página de la facultad. Ahí sí, déjame, mando un correo ahorita a los encargados para ver si nos pueden comentar algo y se los comento al final de la clase en caso de que me respondan. Pero no, desgraciadamente, Luis, no sé cómo van a organizarse. Ok, profesora, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Es obligatorio ir a votar el viernes? No es obligatorio, es pues es igual que las votaciones para presidente y demás, ¿no? Son completamente voluntarias y es si tú quieres participar, ¿no? Ok, sí, gracias. Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, entonces los voy a repartir en los grupos para que me sea más fácil ir checando cómo van trabajando. Muy bien, entonces en unos 5 o 10 minutos los empiezo a ir viendo en sus salas para ver cómo van trabajando.